Muy amados hermanos, muy buenos días en esta mañana. Nuevamente la iglesia Hermanos en Cristo se dispone a realizar este culto de adoración en este domingo o primer domingo del mes de mayo. Damos gracias a Dios por el tiempo que Dios nos está permitiendo tener cada domingo un tiempo de adoración. Y eso es algo muy bueno, hermanos, para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, vamos en esta mañana, vamos a comenzar a tener tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo donde podemos disfrutar de la convivencia entre hermanos, aunque en esta condición, ¿no?, de estar distanciados por medio de circunstancias o por medio de las dificultades que tenemos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar inicio, como es de costumbre, nuestro culto leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios. Y quisiéramos realmente abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Este capítulo 3 tiene aproximadamente 19 versículos y hemos dividido en estas dos porciones esta palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice la Escritura de esta manera: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aguardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermanos, esta porción que hemos dado lectura del libro de Segunda de Pedro, del capítulo 1 al versículo 8, el apóstol Pedro, o el escritor de esta carta, nos quiere llamar la atención hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero para ello Dios está demandando que nosotros podamos despertar o vivir con una limpia conciencia, con un buen entendimiento de las Escrituras, y tener memoria de las cosas que Dios ya había hecho en el pasado a través de sus profetas, a través de sus siervos de Dios que había dado al pueblo judío, y aún en el Nuevo Testamento a los cristianos de ese entonces. Dios nos está llevando a tener memoria y recordar todas aquellas palabras manifestadas por los profetas, por nuestro Señor Jesucristo y aún por los discípulos. Pero es interesante, hermanos, como siempre la gente siempre está buscando ver, ¿no?, la manifestación de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está que está cumpliéndose su palabra? Dios ha dicho esto, ¿y dónde que estamos viendo? A veces, hermanos, la gente busca, como dice la palabra, señales y prodigios. Y cosa que de repente en estos tiempos no nos damos cuenta que la palabra de Dios es la mejor evidencia de su presencia y del cumplimiento. Entonces necesitamos nosotros mirar las Escrituras para poder observar cómo se está moviendo nuestro Señor a través de este mundo. Animamos a los hermanos a
no dejarse llevar por cualquier pensamiento o estratagema de hombres inicuos que tratan de distraernos y llevarnos por caminos diferentes, sino mucho más, de mirar las Escrituras y ver cómo Dios está obrando. Pero como dice la Biblia, pero en estos tiempos Dios está obrando a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la palabra de Dios más segura para no ignorar esto, hermanos. Porque el Señor vendrá un día. Y este último versículo que dice que es muy mal utilizado por muchos hermanos, ¿no? Dice, no ignoréis esto, hermanos, que para el Señor es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no quiere decir que nosotros vivimos un día en este mundo y para el Señor es 1000 años. No, eso no es así, hermanos. Lo que quiere decir es que Dios no está sujeto al tiempo. Para Dios no, el tiempo que nosotros vivimos no es el tiempo del Señor. Dios tiene sus tiempos y Dios no está sujeto a un día, a un mes, a una semana, a un año o a cientos de años. Para nuestro Dios, todo el tiempo para Él es eterno y Dios nos ha creado para ser eternos. Pasamos por este mundo, pero estaremos en la presencia de Dios eternamente. Dios no está sujeto a los tiempos de los hombres. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar, bueno, ya hemos iniciado con esta lectura y esta pequeña reflexión introductoria, pero vamos a orar al Señor pidiendo que Él nos guíe en este tiempo y nos instruya a través de su palabra. Vamos a orar. Santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Muchas gracias por permitirnos una vez más, Señor, en este primer domingo de este mes de mayo, Señor, de este cuarto o quinto mes ya que estamos viviendo de este nuevo año. Padre Celestial, nos permites todavía, Señor, reunirnos de esta manera a través de las redes sociales, poder llegar al hogar, a llegar a los hermanos en diferentes lugares del Perú, del Cusco y aún del mundo, Señor, porque a veces nuestros videos o nuestras transmisiones son observadas, vistas por hermanos que están en el extranjero, a quienes agradecemos a cada uno de ellos, Señor, porque tú pones en su corazón así el querer como el hacer de su propia voluntad. Oh Dios, en esta mañana queremos agradecerte por permitirnos, Señor, tener este tiempo y ayúdanos, Señor, a poder transmitir de manera adecuada, de manera correcta, que podamos tener una buena conectividad, una buena red y podamos llegar a muchos hogares, Señor, y a la vez también transmitir un mensaje claro y preciso, Padre Celestial, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a alabarte, a glorificarte a través de las canciones y también a través de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos, gracias a Dios por este tiempo y vamos a empezar cantando algunas alabanzas. Vamos a empezar cantando con este canto que dice: Jesucristo es mi Señor. Queremos declarar a través de esta alabanza que Jesucristo es el dueño de nuestro corazón, que Jesucristo está con nosotros y no debemos temer en nada de lo que puede sucedernos. Entonces, a través de esta alabanza queremos proclamar la grandeza y el poder y el control que Dios tiene sobre nosotros. Vamos a alabar a Dios en esta mañana, hermanos, con esta alabanza. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está conmigo, nada temeré. Jesucristo es mi Señor. Es la calma en medio de la tempestad. Él alivia mi pobre alma en el dolor. Jesucristo es mi refugio
Damos gracias a Dios, hermanos, que nada nos debe cambiar. Una pandemia no debe modificar nuestra fe, sino más bien llevarnos cautivos a Cristo, mirando a Cristo, aferrados de Cristo, esperando y dependiendo de su gracia, de su amor y de su misericordia, aún en tiempos difíciles. Esta alabanza quisimos nosotros expresarlo a nuestro Dios y expresar de lo profundo de nuestro corazón, diciéndole al Señor que nada nos va a cambiar, nada nos va a hacer retroceder, porque nuestra vida está en las manos de Jesús, y ese Jesús nacido en Nazaret. Bueno, vamos a continuar, mis amados hermanos, cantando otra alabanza que también fluye en nuestras vidas, nace de un corazón contrito y humillado, como dice la palabra: Cristo fiel te quiero ser, dame el poder. No podemos vivir en este mundo sin exentos de la vida, de la presencia de nuestro Dios, sino Él es el que nos guía y el que nos instruye. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, lleno de amor. Y tu Espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir voluntad, tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Gracias a Dios que podemos nosotros en esta mañana cantar este canto de expresarle fidelidad a nuestro Dios y cumplir cada día su voluntad. Ese es algo que nosotros necesitamos hacer cada día, hermanos. Cumplir la voluntad del Señor, cumplir la obra, cumplir sus promesas, sus propósitos, y también expresarle que debemos servirle a nuestro Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar en esta mañana cantando a nuestro Dios alabanzas que expresen nuestro sentir, que expresen nuestros pensamientos, y a la vez también que expresen la palabra de Dios. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia
bueno nos ha salvado el Señor. Vamos a cantar esta alabanza, Mi vida di por ti. Es un himno que por muchos años la iglesia del Señor ha estado pues adorando y cantando, aún estimulándose en amor, fortaleciéndose, porque esta palabra es una palabra viva que edifica nuestras vidas. Mi vida di por ti, dice la canción o el himno en esta mañana. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y has dado tú por mí, por ti inmolado fui, y has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación, y don de amor te traigo a ti, yo creces tú por mí, y don de amor te traigo a ti, yo creces tú por mí. Gracias a Dios por su palabra de decirnos a nosotros que sufres tú por mí. Cristo sufrió en la cruz del Calvario, sufrió por su amor, por su gracia, por su bondad. Y ahora Él nos dice, desde el celeste hogar traigo ricos dones para nosotros. Que es una plena salvación, que es la plena salvación. Y en esta mañana queremos nosotros decirle eso al Señor. Bueno, continuamos con una alabanza más antes de tener la meditación. Y vamos a cantar, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Vamos a cantar esa alabanza, hermanos. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de mano limpia y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de mano limpia y
amar. Amén, hermanos, damos gracias a Dios que realmente la alabanza a nuestro Dios tiene que ser de un corazón puro y sin vanidades, que debemos aprender a amar. Vamos a cantar una última alabanza y va a ser gracias. Gracias quiero darte, mi Señor. Es una alabanza que necesitamos expresar y lo puede hacer de corazón. Es una canción muy conocida por muchos hermanos ya y también por nuestra congregación, de alabar y glorificar a Dios y decirle gracias por todo lo que Dios y por todo lo que tenemos en este mundo. Vamos cantando, hermanos, esta alabanza. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, hermanos, gracias a Dios que tenemos pues el mensaje, la presencia, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas
para enseñarnos y encaminarnos. Gracias a Dios que todo ello nos mantiene con vida en este tiempo. La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, llegamos a la parte de la meditación y de la predicación de la palabra de Dios. Y realmente para esta porción, pues esta mañana vamos a continuar la meditación del libro de los Hechos. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca del capítulo 24, donde Pablo comparece ante Félix y cómo Dios lo preserva a este hombre de Dios para cumplir el propósito por la cual el Señor lo está guiando. Y ahora nos toca meditar nuevamente en el capítulo 25, continuando con la prédica de cada semana. Realmente, hermanos, en este capítulo 25, Pablo sigue haciendo su defensa ante otros emperadores, ante otros gobernantes que continúan en la historia del pueblo judío, del pueblo romano, gobernando. Y entonces, mis amados hermanos, en esta porción de las Escrituras vamos a meditar cómo Dios ha preservado Dios ha preservado y ha perseverado de forma divina la vida de Pablo. La perseveración y la preservación divina con su palabra. Si bien cierto, el apóstol Pablo fue un siervo de Dios muy obediente, sujeto a la palabra, sujeto a la voluntad de Dios, pero también vamos a mirar cómo Dios está obrando a través de todas estas circunstancias. Pablo está preso en Cesarea, en el gobierno de Félix, y ahora, pasados 2 años, pues hay un nuevo gobernador, una nueva escena, un nuevo escenario donde el apóstol Pablo tiene que comparecer ante ciertos personajes de mucha importancia para el pueblo romano. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, en el capítulo 25, versículo 1, dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Hermanos, esta porción de la palabra donde dice, llegando pues Festo. Festo es el nuevo gobernador de Cesarea, un personaje muy educado, un personaje, a diferencia de Félix. Este personaje había sido de una casta de hombres de honor, de hombres que habían sido educados conforme a la ley romana y a la vez también conforme a las leyes judías. Especialmente Festo venía de una cuna de personajes importantes, aunque la Biblia no habla mucho de ello, pero tampoco los historiadores tienen mucha información acerca de Festo, de Porcio Festo. No se conoce mucho acerca de este personaje, pero sí sabemos que posiblemente venía de una familia muy honorable, muy honorífica, de mucha riqueza, y una familia muy pudiente, y que había escalado dentro de la política romana para asumir y gobernar y ser un gobernador de Cesarea en este caso. A diferencia de Félix, dijimos la semana pasada que Félix fue un esclavo que por su valentía y por sus capacidades de luchador, de defensa, por su actuación dentro del gobierno romano, había ascendido y había llegado a ser gobernador de Cesarea. Bueno, mis amados hermanos, esta diferencia es interesante porque nos va a ayudar a cómo Festo comienza a administrar y organizar de mejor manera la administración o el gobierno en Cesarea. Mientras que Félix, en su periodo de Félix, había vandalismo, desorden, caos social dentro del pueblo, y en medio de eso Pablo fue confundido como un bandolero también, y ahora
Porcio Festo, va a ver a Pablo como un hombre también que tiene capacidades y que tiene la autoridad especialmente de Dios y también la autoridad romana. Bueno, mis amados hermanos, continuando con esta parte, vamos a mirar el primer punto de los versículos del 1 al 12, o los primeros versículos. Vamos a mirar cómo Pablo es acusado en los primeros versículos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Hermanos, nuevamente el sentimiento de ira, el sentimiento de frustración, de enojo, de odio contra el apóstol Pablo se manifiesta en estos tres primeros versículos. Bueno, en estos dos primeros versículos, versículo 2 y versículo 3, donde pasado ya 2 años, recuerden, el apóstol Pablo había ya estado frente a una situación muy difícil con Félix y aún Claudio Lisias. Recuerdan, en el capítulo 23, habiendo sido informado que había un grupo de personajes o un grupo de judíos, como 40 personas, que habían jurado o habían hecho un juramento de maldición para matar a Pablo y que no iban a comer ni beber hasta lograr su objetivo de matar a Pablo. Al enterarse, Lisias manda a Pablo muy de madrugada o en la medianoche con un grupo de soldados, aproximadamente de 470 soldados, resguardando a Pablo. Los manda a Cesarea ante Félix y comparece ante Félix el apóstol Pablo. Y ahora nuevamente, frente a otro gobernador, ahora frente a Festo, nuevamente el odio y la ira que no habían digerido por 2 años. Fíjese, hermano, cómo había perseverado el enojo, la ira, la cólera, el odio contra el apóstol Pablo, contra la palabra de Dios que el apóstol Pablo predicaba. Recordemos, hermanos, que cuando alguien hace algo en contra de un personaje bíblico, en contra de un siervo de Dios, lo está haciendo con Cristo mismo. Y eso es lo que Pablo había entendido con claridad antes de convertirse. ¿Recuerdan? Cuando Pablo dijo: yo persigo a los cristianos, yo no te persigo a ti. Pero si persigues a los cristianos, me persigues a mí. Y eso mismo Pablo estaba experimentando. Pablo sufrió una gran persecución durante estos tiempos y aún habían jurado o juramentado matarlo. Y ahora nuevamente este grupo de sacerdotes, estos hombres principales, nuevamente habían convenido o habían confabulado contra el apóstol Pablo para matarle. Dijo, y ellos haciendo una celada para matarle en el camino. O sea, con intención de matar, se acercaron a Porcio Festo para decirle que traiga a Pablo de Cesarea a Jerusalén para que sea juzgado allí. Pero cómo Dios persevera en su deseo de cuidar y de proteger al apóstol Pablo. Porcio Festo dice, no. Mira lo que dice el versículo 4. Respondiendo Porcio Festo, dijo que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, a donde él mismo en breve partiría. Los que de vosotros puedan, dijo Festo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces lo que está haciendo Porcio Festo está llamando la atención a estos judíos que él iba a volver a Cesarea, y si quieren ir, vayan. Y si tienen algo con qué acusarle, algún acto de crimen, algún acto de maldad, deberían acusarlo. Interesante, hermanos, cómo Festo es utilizado por Dios para cumplir los planes de Dios y preservar la vida del apóstol Pablo. Porque las intenciones de matarlo estaban latentes, estaban constantemente en la vida de los judíos, en la vida de estos sacerdotes, en la vida de estos principales, por el celo y por el odio que tenían
a la palabra de Dios. Porque eso fueron las acusaciones anteriormente, ¿recuerdan? Ante Félix, ¿recuerdan de ese Tértulo? ¿Qué le acusaba a Pablo? Le han acusado a Pablo de que era un hombre que estaba causando mucho daño, que era una plaga. Dijeron, este hombre es una plaga. Nosotros no queremos que este hombre siga causando daño a los judíos y a todo el mundo. ¿Recuerdan, hermanos, las acusaciones que le hicieron? Este es un cabecilla del grupo de la secta de los nazarenos. Este hombre es una persona que está seduciendo o hace sediciones en el pueblo. Atenta contra la ley, atenta contra las costumbres judías, atenta contra el gobierno romano. Y a la vez también Pablo le dijo, ha intentado entrar al templo y blasfemar en contra del templo. Las acusaciones eran graves. Y miren lo que dice el versículo 5. Ahora, Festo les dice que si tienen algo con qué acusar, si algún crimen ha hecho este hombre, acúsenlo. Vengan aquí y acúsenlo. Y deteniéndose ellos, entre ellos, no más de 8 días a 10 días, viniendo a Cesarea, dijo, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído ante Festo. Hermanos, recuerden que Festo está iniciando su gobierno. Vuelvo a decir, Festo venía con una carga de organizar y ordenar el pueblo de Cesarea y el pueblo de Jerusalén, porque había mucho vandalismo y eso es lo que había generado en el gobierno de Félix. Y Festo conoce bien la administración, conoce bien el gobierno y la forma como debería gobernarse de manera honesta. Y eso era Festo. Él quería arreglar todos los asuntos pendientes que había dejado Félix en el gobierno. Y ahora, inmediatamente el hombre, no perdió tiempo después de haber bajado a Jerusalén, subido a Jerusalén, ahora vuelve a Cesarea. Muchos gobernantes que venían siempre a gobernar Jerusalén, siempre tenían en Cesarea un lugar donde también gobernar, porque muchos habitaban en este pueblo, ya que Cesarea era un lugar bastante cálido, cerca al mar, y era un pueblo muy agradable, con un clima muy agradable, donde casi todos los gobernantes querían tener una sucursal de su reino, de su gobierno. Entonces, tanto en Jerusalén era la ciudad capital, y como Cesarea sería un lugar donde ellos tenían una sucursal para gobernar, y muchos muchos gobernantes y reyes y tribunos querían tener su sucursal en Cesarea. Bueno, mis amados hermanos, este era uno más. Y en Cesarea, pues estaba detenido el apóstol Pablo. Y es ahí donde se dirigen. Aproximadamente dijimos que Cesarea está a 90 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente en 2 días o 3 días de camino, dependiendo. Pero hermanos, es interesante que como este Festo comienza a gobernar y trae al día siguiente al apóstol Pedro ante su presencia. Y dice la Biblia, cuando éste llegó, en el versículo 7, lo rodearon los judíos que había venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, entre los cuales no podían probar. Hermano, dijimos la semana pasada, en la vida cristiana vamos a tener muchos acusadores. Nuestro primer enemigo, el enemigo del cristianismo, el enemigo de nuestro Señor, es Satanás, quien siempre está acusando a los cristianos, que siempre está buscando razones de juzgar, castigar y criticar a los cristianos. Y lógicamente, esta persecución y estas acusaciones no eran exentos para algunos líderes cristianos, como el apóstol Pablo. Pablo, siendo un hombre de Dios, también recibió acusaciones injustas, acusaciones que no se podían probar, como anteriormente Tértulo, como habíamos dicho en el capítulo 24, Tértulo, un abogado muy conocido y muy famoso, presentó falsas acusaciones
insinuado por los principales sacerdotes de Jerusalén, del pueblo judío, presentó, como dijimos la semana pasada, adulando a Félix, sabiendo que Félix era un hombre, un gobernante tirano. Le adularon tanto que aún su gobierno decían que era muy bien. Es que realmente, hermanos, aquellos que son acusadores, para convencer a la gente siempre van a tener que adular. Y eso es lo que habíamos dicho la semana pasada. Hermanos, hoy en día también encontramos personas quienes acusan. A nuestro Señor Jesucristo fue acusado constantemente por judíos, por fariseos, por romanos, por personas que no entendían el evangelio y los propósitos divinos. Nuestro Señor Jesucristo ha sido acusado hasta la muerte. Y dijo Jesucristo: si esto hacen del árbol verde, si esto hacen de mí, ¿qué no harán de ustedes? Entonces, hermano, las acusaciones no va a ser exento para nosotros que somos cristianos. No va a ser algo, digamos, para nosotros, aunque andemos conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras, siempre van a haber personas que nos van a acusar. Siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con nosotros y van a acusarnos, buscar destruirnos. Y eso quizás hoy en día es mucho más. A líderes cristianos, a siervos de Dios, somos acusados por personas que de repente no tienen un claro conocimiento de las escrituras. Y así, hermanos, no estamos exentos de no tener acusadores. Pablo lo tuvo, nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, los grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento lo tuvieron, los discípulos lo tuvieron, siempre los acusaban de diferentes actividades que ellos no realizaban. Y lógicamente hoy en día también los cristianos seremos acusados. Pero lo interesante, hermanos, es cómo nosotros estamos frente a la acusación, cómo nos defendemos bíblicamente, no una defensa humana, no una autodefensa, no una defensa buscando convertir la verdad, la falsedad en verdad o la verdad en algo que convenza a la gente. No, hermanos, Cristo dijo, nuestro Señor Jesucristo no se defendió frente a las acusaciones. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir. Él dice, no abrió su boca como cordero inmolado. Como cordero que va al matadero, no abrió su boca. Pero vemos al apóstol Pablo defendiéndose. No, eso no quiere decir que estaba mal nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino con un objetivo, vino con un propósito y no se defendió, y aún eso exacerbaba los ánimos de sus justiciadores. En el caso del apóstol Pablo, sí se defendió. Y eso no quiere decir que no está bien. Eso quiere decir que Dios mismo pone las palabras. Recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que nuestro Señor Jesucristo pone las palabras en nuestras bocas para defendernos. Para que nosotros podamos defender la causa de Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, defendiendo su causa, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ahora también hace frente a estas acusaciones. ¿Recuerdan? Nuevamente voy a mencionar las acusaciones que Pablo tuvo frente a Festo, y fueron las mismas acusaciones y aún añadieron una más. ¿Recuerdan? Que Pablo fue acusado de ser una plaga, que Pablo fue acusado de ser un sedicioso, que Pablo fue acusado de ser una cabecilla de la secta de los nazarenos, había sido acusado de un intento de profanar el templo, pero también había sido acusado de irse en contra de César, Esa fue la última acusación, y esa es de la que vamos a hablar. Entonces, mis amados hermanos, Pablo, ¿cómo respondió frente a la acusación? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y eso es interesante, hermanos. Y eso es muy interesante. Entonces, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo. Alegando, versículo 8, Pablo en su defensa dijo, ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Pablo creía en la palabra de Dios, creía en el Antiguo Testamento,
él mismo lo dijo en el capítulo 24, que él creía en todos los profetas. Dice, el Dios de mi padre, creyendo en todas las cosas de la ley, versículo 14 del capítulo 24 dice, pero confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en que la ley y de los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de haber de resurrección de los muertos, así como justos e injustos. Pablo, él creía, entonces él creía en la ley, él creía en los profetas, él hablaba de las cosas que Dios había escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, la acusación era falsa. No podría ser que el apóstol Pablo haya sido acusado de esta manera. Él dijo, yo fui al templo ¿a qué? A dejar mis ofrendas, a adorar, a cumplir conforme a la ley. Eso es lo que dijo en el capítulo 24 en relación al templo. ¿Y qué dijo en relación a César? Versículo 9 dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo diciendo, ¿quieres subir a Jerusalén allá y ser juzgado por estas cosas delante de mí? Versículo 10, Pablo dice, ante el tribunal de César estoy. Hermanos, realmente César, el gobierno máximo, la autoridad máxima dentro del gobierno, él gobernaba Jerusalén, Cesarea, y la presencia de César se olía en todo el pretorio, en todos los lugares donde su gobierno estaba dado. Era la autoridad máxima. Y él reconoció que no estaba frente a Festo, que no estaba frente a Félix, que no estaba frente a los principales. Digo, estoy frente a César. Y la palabra César era un título. Era ante Augusto César. Estoy frente a él. Entonces, amados hermanos, necesitamos pensar que el apóstol Pablo tenía clara conciencia y está utilizando su derecho de nacionalidad para apelar a César ante un tribunal superior, diciendo de otras maneras, mandando un mensaje, que tu pequeño tribunal de Félix, el pequeño tribunal de Festo, no puede con mi asunto. Como ustedes no pueden solucionar mi asunto, pues tengo que apelar a César. En otras palabras, les está diciendo que ustedes no tienen la capacidad de poner una solución a todo esto. ¿Por qué? Félix, un gobierno corrupto que buscaba el dinero del apóstol Pablo, porque lo confundió como un bandolero, como una plaga, como un sedicioso. Y él quería dinero, que el apóstol Pablo pagara el dinero. Y de seguro también, aunque por muy honorable que fuese este hombre Festo, era un hombre pecaminoso, que seguro también buscaba, quizás no dinero, pero quizás ganar autoridad, porque en algún momento quiso utilizar el caso del apóstol Pablo para ganar popularidad. Y eso es lo que dice en el versículo, él congraciándose con los judíos, quiso dejarle, ¿no? Congraciándose con los judíos, congraciándose con los sacerdotes, quiso dejar a Pablo en la cárcel. Es que si él buscaba popularidad. Entonces, mi amado hermano, en esta primera parte del 1 al 12, vemos cómo Pablo es acusado frente a estos hombres y a la vez también vemos cómo Pablo se defiende de las falsas acusaciones porque no podían probarlo. No podían probarlo. Y eso es lo interesante, hermanos. Pablo perseveró en su alegato, en su defensa. Él constantemente fue fiel, él no mantuvo en ningún momento duda ni temor en defenderse frente a estos hombres. ¿Por qué?
porque Dios ya le había dicho por segunda vez. ¿Recuerdan? En el capítulo 9, versículos 15, donde el apóstol Pablo le dice, donde el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo por medio de Ananías que este hombre era necesario que pasara frente a judíos, frente a gentiles, frente a reyes, frente a sacerdotes, iba a dar testimonio del nombre de Dios. Y en el capítulo 23, nuevamente Dios les recuerda esto, en el momento, en el capítulo 23, versículo 11, nuevamente Pablo recibe la fortaleza del Señor, haciéndole recordar que era necesario que Pablo nuevamente testificara en Jerusalén, y es necesario que también testificara en Roma. ¿Y cómo podía llegar a Roma si retrocedería hacia Jerusalén? ¿Recuerden? Pablo no está siendo terco, Pablo no está buscando una defensa para salvarse de las acusaciones o de la muerte, o salvarse del castigo que los judíos y los romanos le podían dar. No, Pablo está haciendo su defensa para cumplir el propósito que Dios tiene para con él. Dios le había dicho en capítulo 9, versículos 15 y 16, que necesitaba dar testimonio del Señor frente a reyes, frente a gentiles, frente a judíos, y ahora lo está cumpliendo. Y ahora en el capítulo 23, versículo 11, también Dios le recuerda que así como ha dado testimonio en Jerusalén, ahora tendría que dar testimonio en Roma. No podía lograr ese objetivo santo regresando a Jerusalén, sino más bien avanzando poco a poco hacia Roma. ¿Y cómo era? ¿Dónde estaba César? Aunque su presencia de César, el poder y la autoridad estaba en todo el gobierno, pero él quería estar donde César está. ¿Y dónde estaba César? En Roma. Él apuntaba su defensa a cumplir el propósito de César, el propósito de Dios, disculpa. El propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que él vaya a Roma. Y había pasado esto 2 años aproximadamente desde ese momento que Pablo había recibido esta fortaleza y este mandato del Señor. Pero Pablo perseveraba en el llamamiento divino, perseveraba en lo que Dios le había dicho. Pablo no había perdido el objetivo, y eso es lo interesante, hermanos, que nosotros también en la vida nunca perdamos el objetivo, nunca perdamos la mirada, la visión que el Señor nos ha dado. No perdamos, amados hermanos. Pablo se mantuvo firme, se mantuvo constante en el llamamiento que Dios le había llamado. Recuerdan, hermanos, que el llamamiento del Señor es irrevocable. Si el Señor te ha mandado, te ha llamado para servirle, no pierdas el objetivo. No pierdas el mandato del Señor. No pierdas la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que mantenernos firmes con la mirada en nuestro Señor Jesucristo, con la mirada en el llamamiento que el Señor nos ha dado, con la mirada en nuestro Redentor, en nuestro Príncipe de Pastores, porque Él nos ha mandado. Él nos ha llamado para cumplir una palabra, para cumplir un trabajo, para cumplir su obra. Amado hermano, si el Señor te ha llamado para predicar el Evangelio, para dar testimonio de Jesucristo, donde el Señor te ponga y como Él te sostenga, hermano, sé fiel, cumple tu palabra, cumple la promesa del Señor, cumple el llamamiento que el Señor te ha dado. Y si eres un siervo del Señor, también no te desvíes en el objetivo que el Señor te ha dado. No te desvíes. Mire el objetivo, hermano. Conéctate con el Señor. Enfócate en la obra del Señor. Enfócate en el llamado que el Señor te ha dado. Pablo quería ir a César, por eso apeló. No por querer salvarse nuevamente, del castigo y de la muerte. Aún él estaba dispuesto a morir si es que había hecho. Mira lo que dice el versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir por nada, pero si nada hay de estas cosas que me acusan, nadie puede entregarme a César apelo. Hermanos, Pablo estaba dispuesto a morir si realmente él había causado daño
en contra de la ley, en contra de los profetas, en contra de la sinagoga, en contra de César y en contra de los personajes. Pero él no había causado nada. Él estaba sufriendo por causa del Señor. Y era: bienaventurados sois si sois vituperados por causa de Cristo. Igualmente nosotros, hermanos, si por causa del Señor somos vituperados, si por causa del Señor sufrimos enfermedades y aún la muerte, bienaventurados sois, dijo el Señor. Adelante, amados hermanos, a cumplir el propósito por la cual el Señor nos llama. En la última parte de la predicación o de la meditación de las Escrituras, Festo, hermanos, está en un grave problema ahora. Pablo le puso a Festo un grave problema. Ahora Festo se encuentra en una situación donde no sabe cómo va a tener que informar. Miren lo que dice el versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, o sea, a César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarlo tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Mira, hermano, Festo está en un grave problema ahora. Primeramente quiere imponer su autoridad, quiere ganar la apreciación de los judíos, quiere congraciarse con la gente, quiere ser el bonachón, quiere ser la escobita nueva en su imperio, en su reinado, y quiere limpiar toda la casa, aún queriendo entregar a Pablo ante los judíos para salvarse del problema. Pero Pablo le problematiza su vida y su trabajo allá en Cesarea. Interesante, hermanos. Pasado algunos días, versículo 13, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar. Cosa que hoy en día también vemos esto, ¿cierto? Cuando alguien asume la presidencia, inmediatamente vienen las cartas de felicitación y de agradecimiento para el personaje que ha ganado la batalla o la campaña política y ha asumido el gobierno, ¿cierto? Eso es natural, eso se practicaba desde antes, y ahora Agripa y Berenice vienen a saludar a Festo y felicitarle por el cargo que está asumiendo. Ahora, ¿quién es Agripa? ¿Quién es Berenice? Un poquito vamos ahí a la historia. Flavio Josefo nos habla mucho de estos personajes. Agripa estamos hablando del rey Agripa o de Herodes Agripa, el Agripa II, ¿ya? Hijo de Agripa I, de Herodes Agripa I. Su padre fue Agripa I, que tuvo 3 hijos que conocemos que está en esta escena. Primer hijo que tuvo fue Agripa, después fue Drusila. ¿Recuerdan a Drusila? Drusila fue la esposa de Félix, que estaba del antecesor de Festo, ¿no? Ahora, Drusila, Agripa I y Berenice son hermanos de un solo padre, del rey Agripa I. Nietos y bisnietos del rey Herodes el Grande y también del rey Antipas I o Antipas, ¿no? Entonces, de estos venían de la familia herodiana. Estos hombres, hermanos, venían con un conocimiento del judaísmo y con un conocimiento de las leyes romanas, porque antecedentemente ellos tuvieron mucha familia judía. Esposa de Herodes I fue judía, esposa de Agripa también fue judía, ¿no? Y ahora estos hombres venían pues de esa escuela judía y de esa escuela romana. Habían sido criados bajo ciertas creencias, pero educados en Roma. Ahora, hermanos, es interesante que Agripa asume el poder. Bueno, su padre muere, Antipas, muere cuando Agripa tenía 17 años. Un muchacho. ¿Quién fue Herodes Antipas? Antipas fue, hermanos, ¿recuerdan? El que mató ¿a quién? A Juan el Bautista, el que vio la cara. ¿Recuerdan? Herodes el Grande mató a los niños.
¿no? Por esa causa, José y María tuvieron que huir a Egipto. Después entra Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista y vio a Jesús. Y ahora Agripa, ¿quién fue Agripa? Agripa fue el que mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada. En el capítulo 13 vemos esto. Y ahora Agripas II, pues asume el poder, pero bueno, todavía Calcides, un tío que él tenía, pues asume el poder porque todavía Agripa II era muy joven. Y Calcides se casa ¿con quién? Se casa con su sobrina. Es una familia herodiana lleno de pecado, hermanos. Ya sabemos, ¿recuerdan cómo mataron a Juan el Bautista? Fue interesante, ¿no? Que cómo mataron a Juan el Bautista por una vida, ya vivían en pecado, un matrimonio que vivían en pecado. Pero ahora este Herodes Calcides, que era tío de Agripa II, se casa con su sobrina Berenice. ¿A los cuántos años? A los 13 años de edad. Vivieron 7 años de matrimonio, donde Calcides muere aproximadamente en el año 48, y recién asume el poder Agripa. Pero Agripa había asumido antes por dar a su hermana en matrimonio con su tío de unos gobiernos del reino del norte de Judea o de Jerusalén. Pero hermanos, esta familia lleno de pecado, pues también al morir Calcides, esta Berenice pues regresa al lado de su hermano Agripa, y se escuchó que había un concubinato, una convivencia o una vida incestuosa entre Agripa y Berenice. Y para evitar las habladurías, Berenice se vuelve a casar con otro personaje, ¿no? Y el matrimonio dura poco tiempo, Apolone, ¿no? Que dura poco tiempo el matrimonio, y nuevamente vuelve Berenice a la vida de Agripa II, y nuevamente se escuchan los rumores de la convivencia de esta vida, de este matrimonio incestuoso. Y para evitar los comentarios de la casa de Herodes, de los comentarios horribles que se escuchaba, pues había un general Tito. Dice la historia que este general Tito, antes del año 70 o en los años 70, gobernaba y era un gran general de mucha importancia, y esta Berenice vive en amoríos con Tito, sin llegar a casarse. Y cansado de todo esto, pues esta vida de pecado que vivían estos hombres, pues comienzan a desarrollarse en este círculo de pecado. Y ahora vemos en el capítulo 13, viniendo a visitar esta pareja de hermanos incestuosos, vienen a visitar ¿a quién? A Festo. Es interesante cómo esta historia se da, hermanos, cómo esta historia media curiosa, llena de pecado, con quienes Pablo tiene que enfrentarse, a quienes Pablo tiene que predicarles el evangelio. Hermanos, el evangelio tiene que llegar a todas las personas, con el tipo de pecado que vivan, con el tipo de vida que estén, no importando qué pecado tienen, necesitan el evangelio del Señor, necesitan la palabra de Dios. Y eso mismo lo que Pablo hace en esta porción del capítulo 13 hasta el versículo 25 específicamente. Pablo les predica el evangelio. Pablo les predica. Y este Festo, a esta familia, a esta pareja incestuosa de Agripa II y Berenice, les cuenta cómo habían venido los acontecimientos. Miren lo que dice el versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo le expuso la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual fui a Jerusalén, y se presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación para él. A esto respondí: no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Qué había pasado? Pablo, este Festo le cuenta la historia y los acontecimientos a Agripa II y a Berenice. Y mire, es interesante, hermanos, el deseo y la inquietud que tenían Agripa. Bueno, como les dije, hermanos,
ellos venían y habían escuchado del abuelo Herodes que había matado a un niño por causa de Jesús, ¿cierto? Habían escuchado de su abuelo Antipas, que había un hombre llamado Juan el Bautista que predicaba el arrepentimiento y predicaba acerca de Jesús. Y a la vez mismo Antipas había escuchado, había visto a Jesús, y ahora Agripa había matado a un hombre llamado Jacobo a espada porque predicaba el nombre de Jesús. Y ahora este Agripa II, pasaron muchos años, tenía el interés, estaba inquietado de quién era ese Jesús. Quería saber y escuchar más de Jesús porque sus antecesores de su familia o de su árbol genealógico, de sus bisabuelo, abuelo y padre, habían hablado mucho acerca de Jesús. Y recuerden, ellos todos han tenido un contacto con familias o con personas judías. Y sabían quién era Jesús, pero nunca habían escuchado una predicación. Y ahora Pablo, uno de los grandes predicadores de ese tiempo, y ahora Pablo, que estaba siendo acusado injustamente porque tanto recuerdan, Claudio Lisias, Félix, ni Festo habían encontrado cosa alguna para condenarlo a la muerte. Y ahora ellos mismos se dan cuenta que no hay razón por qué juzgar y por qué condenar y por qué matarlo a este hombre. Entonces era inquietante saber quién era este personaje Pablo que predicaba a Jesús que había resucitado. Eso es lo que le está diciéndole, porque este hombre predica a Jesús que dice que ha resucitado. Predica a Jesús mira lo que dice el versículo 19, sino que tienen contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, porque ellos ya conocían quién era ese Jesús que tanto habían hablado, su bisabuelo, abuelo, papá, acerca de Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma que está vivo. O sea, ¿qué es eso? Mi abuelito Antipas mató a Jesús y ahora dicen que está vivo. Es imposible. Yo quiero escuchar de ese hombre. Yo quiero saber de ese hombre. Y comenzó, dice el versículo 20, yo dudando en cuestión semejante, pregunté si quería ir a Jerusalén y no quiere ser juzgado allá. Mas Pablo apeló y se reservase para el conocimiento de Augusto César y mandé que le custodiasen hasta enviarle a César. Entonces Agripa, versículo 22, yo también quiero saber, quiero oír acerca de ese hombre, y le dijo, mañana oirás. Y así, hermanos, como esta pareja de esposos se preparan. Curiosamente, hermanos, vamos a mirar lo que dice, al día siguiente Agripa y Berenice con mucha pompa, o sea, estos hicieron un circo, estos hicieron algo interesante con ropas fastuosas, bien vestidos, todo lleno de pompa, de vanagloria, se prepararon para mirar y ver a Pablo y conocer y escuchar acerca del mensaje del Evangelio. Y no solamente ellos, dice bien, y entrando en la audiencia con los tribunos, con los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo le dijo, oh Agripa, rey Agripa, y todos los varones que están aquí, junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud y de los judíos me demandan en Jerusalén, y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Entonces, todo este mensaje, hermanos, llamó la atención de estos hombres importantes. Y como Pablo ya había recibido el mandato del Señor, que tenía que predicar a judíos, a gentiles, a principales, a sacerdotes, a reyes. ¿Y recuerdan? Versículo 11, capítulo 23, también nuevamente le dijo que debe dar testimonio ante reyes, en Jerusalén, ante Herodes, y así sucesivamente, hermanos, en Roma. Y ahora Pablo está cumpliendo fielmente al mandato de la palabra de Dios. Está frente a un grupo de personas, todo como un circo, todo como algo importante, ¿no?
de personajes importantes vestidos conforme a la realeza. Pablo está frente a ellos y está siendo examinado, está siendo preguntado, está siendo predicado. Pablo está predicando el evangelio del Señor, de este Cristo, de este Jesús que había nacido, que había vivido, que había muerto, que había sido crucificado, pero está vivo. ¿Cómo era eso, hermanos? Que Cristo había resucitado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el mensaje de la resurrección es muy importante en el evangelio? Un evangelio sin el mensaje de resurrección no es importante. No va a llamar la atención a nadie. No va a causar impacto en la vida de las personas. Un evangelio de un Cristo que murió, eso no va a impactar a la gente, hermanos. Un evangelio de un Cristo que vivió en vida de santidad, en vida de pureza, con milagros y prodigios, señales, no va a causar impacto en la vida del ser humano. Pero un Cristo que murió, que resucitó y ahora está vivo entre nosotros, ese es el evangelio que va a causar impacto. Ese es el evangelio que va a transformar vidas. Ese es el evangelio que va a causar mucha transformación en la vida de los seres humanos. Pero un evangelio que solamente habla de Jesús y sus milagros, eso no causa impacto, hermanos. Eso no causa transformación. Un milagro que solamente habla de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo no es importante. Pero una vida que hable de Jesús, de su vida y obra, de su muerte y su resurrección y de la vida viva de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, eso va a causar impacto. Un hombre que murió y que está vivo, eso va a causar impacto. Entonces, mis amados hermanos, ese es el mensaje que Pablo estaba trayéndole. Y ese es el mensaje que no podían encontrar ningún tipo de razón para matarlo. No había cargo. ¿Qué podían decir sobre ello? ¿Qué podían decir? Nada, hermanos. No podía encontrar cargos para informar. Pero vamos a mirar la astucia de estos hombres que inventan cargos para que Pablo sea llevado ante César, a Roma. Eso lo vamos a ver en el capítulo 26 en adelante. Entonces, mis amados hermanos, es interesante que Pablo, que digamos que Festo se encuentra en este problema, pero ahora, pues, no sabe cómo justificar el envío de Pablo hacia Roma ante César. Ante César. Pablo no está acudiendo a César para librarse, vuelvo a decir. Pablo está cumpliendo la voluntad de Dios para llegar ante César. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué podemos aprender para nuestra vida cristiana de esto? De esta historia. ¿Por qué es historia, hermanos? El libro de los Hechos es historia, historia sagrada, historia santa, de cómo creció la iglesia del Señor, cómo avanzó, cómo Pablo predicó el evangelio a diferentes personajes. Hermanos, nosotros también estamos llamados a dar defensa de la fe ante cualquier persona. Estamos llamados a predicar el evangelio conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, miren lo que ya hemos leído algún momento, pero voy a leer esta porción de la palabra de Dios en el capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el mensaje que Pablo predicaba. Ese era el mensaje que había impactado el corazón y había inquietado el corazón de estos hombres. Agripa, Berenice y Festo, y de todo el personaje que había escuchado. Entonces, mis amados hermanos, esa es la enseñanza de predicar el evangelio, un evangelio conforme a las Escrituras, no conforme a mis creencias, no conforme a mis pensamientos, no conforme a mi denominación, no conforme a lo que yo siento, no conforme a lo que la sociedad está avanzando, acomodando a lo que la tecnología o la sociedad avanza. No, hermanos,
conforme a la palabra de Dios. Un evangelio lleno de gracia, de amor y de misericordia. Un evangelio donde hable tanto del pecado, de la ira de Dios sobre el pecado, como también dando la solución, predicando un evangelio que hable de la resurrección, dando esperanza al pecador para que entienda el evangelio. Bueno, mis amados hermanos, para concluir, quisiera animarles a mirar la palabra de Dios. Vamos a tener acusadores. Vamos a ser acusados siempre, hermanos. No te extrañe que no seas acusado. Que no te extrañe cuando seas acusado. Que no te extrañe cuando la gente se levante contra ti falsamente. Pero también, hermano, el Señor te fortalecerá. Pero también el Señor te levantará y te dará las palabras para que tú puedas seguir en pie presentando la defensa del evangelio. Habrán personas que quieran utilizar tu vida para el beneficio suyo, pero el Señor siempre te sostendrá de pie. Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos una vez más, Señor, acercarnos a tu presencia a través de esta historia, y esperamos que tu nombre sea glorificado, así como fue glorificado en aquel entonces con la vida del apóstol Pablo, con la predicación cristocéntrica, con una predicación direccionada, Señor, a glorificarte y a honrarte a ti, Señor. Padre Celestial, te suplico que hoy en día también nosotros podamos, aún en medio de las acusaciones, en medio de dificultades, en medio de pruebas, Señor, podamos dar defensa de tu palabra, Señor, de tu nombre, de tu obra, de tu resurrección, Señor, en este mundo. Gracias, Señor, y que cada uno de nosotros podamos vivir la vida cristiana conforme el apóstol Pablo lo ha vivido, Señor, creyendo que tú moriste en la cruz, pero también resucitaste y ahora estás vivo, Señor, en medio nuestro, fortaleciéndonos, animándonos, dando las palabras de sabiduría para dar defensa contra todo aquel que se oponga contra del evangelio, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por llegar hasta este momento y poder disfrutar de su palabra. Y vamos a continuar cantando, y esta vez lo vamos a hacer con esta alabanza. Dice: Dios os guarde siempre en santo amor. Y ese es nuestro deseo, mis amados hermanos, en esta mañana. Vamos cantando, hermanos. Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa, esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, os conduzca a su bandera, Dios se esfuerce en gran manera, con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos
guarde siempre en santo amor, con su gracia los sostenga, hasta que en justicia venga Jesucristo nuestro Redentor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios, que un día estaremos reunidos como un solo redil frente a nuestro pastor, a nuestro príncipe de pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Un día estaremos juntamente con Él, alabando y glorificando. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión y quiero saludar a mis hermanos que nos han acompañado esta mañana, a mi hermano Joel, con la música, a Josué con toda la parte tecnológica de la transmisión, y también a mi familia, a mi mamá y a los hermanos que siempre nos acompañan con su presencia. Pero también hay personas que están detrás de nosotros, por viéndonos. Quisiera agradecer a Dios por Marley, que está un poco delicada de salud. Esperamos que el Señor rápidamente los restablezca. Bueno, conocí ayer a un hermano americano, él se llama Cody, y su esposa Jessica Mateus. Ellos son hermanos que están haciendo la obra aquí en Perú, especialmente con el habla quechua, con los hermanos del campo. Les saludamos en el nombre del Señor, que está ahorita él también viéndonos. Un saludo, hermano Cody, y a su familia. Pero también estamos orando por la familia del hermano Edward, ¿no? Él está delicado de salud, por quien también hicieron una actividad económica, a la cual agradecemos a Dios por su colaboración, a muchos hermanos ayer. Pero quisiéramos orar por nuestro hermano Ed, que está allá en la clínica peruano-suiza. Oramos por su vida, por su salud y su pronta recuperación, y por su familia que está en los Estados Unidos, quienes también lo aman y lo recuerdan mucho. Un saludo a toda la familia de Edward allá en los Estados Unidos también, que seguro en algún momento nos estarán viendo. Bueno, mis amados hermanos, también queremos saludar a Herman, que también nos ve desde su hogar, y también a nuestra hermana Miriam Alcántara, y su esposo y su familia allá, que nos observa en Ferreñafe, ¿no? Desde el norte del Perú está con nosotros. También a mi sobrino, a Michelle Mendoza, que también siempre nos está viendo y nos está siguiendo. También a nuestro hermano Moisés Ramos, que siempre nos ve. Dios te bendiga, hermano, un abrazo, saluda a la familia, saluda a sus hijos. También nuestra hermana Delia, allá desde Cuculí. Hace muchos años yo fui un pastor allá y conocí a nuestra hermana Delia allá en Cuculí, en Chiclayo. No, Dios te bendiga, hermana, y a toda la familia de la hermana Delia. Y también nuestro hermano Víctor Guamán, ¿no? Nuestro hermano Víctor allá en Chiclayo, que siempre nos sigue y que siempre nos está viendo. También a mi tío desde Estados Unidos, mi tío Jaime, y su esposa Flora, que siempre también nos acompaña con su presencia. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y a muchos otros hermanos que siempre nos acompañan y nos están viendo. Nuestra hermana Regina, nuestra hermana Magali, su esposa, y también nuestra hermana Verónica y su esposo también, nuestro hermano Abel y sus hijos por allá. Dios me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y anhelando y deseando siempre estar unidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, y hasta la próxima semana nos estaremos viéndonos, hermanos, para seguir adorando y glorificando y orando siempre, que muy pronto ya estemos también en nuestros cultos presenciales, ¿no? Eso es muy importante, hermanos, estar reunidos, y esperamos que muchos hermanos que están delicados de salud puedan recuperarse y puedan continuar, hermano, sirviendo a nuestro Dios. Dios me los bendiga, y muchas gracias por su sintonía y por seguirnos en la red, mis amados hermanos. Bendiciones.